Bien. Bueno, siendo las 12:16, puntualidad uruguaya, arrancar esta charla. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Valentina Raggio. Trabajo en Thales Lab, que es una company builder que fue fundada por Nicolás Jodal y Silvia Achevi. Básicamente trabajamos mucho con startups, trabajamos mucho con procesos de innovación. Soy diseñadora de formación, pero a lo largo de mi carrera he descubierto algunas otras cosas, como les debe haber pasado a ustedes también. A ver. Y bueno, les vengo a contar una historia que arranca en el año 91, cuando tenía exactamente 7 años, en Navidad. Ahí estoy yo, ahí está mi hermana, yo de rosado, obvio. Y me regalaron esto. Algo parecido a esto, porque no encontré exactamente la foto, lamentablemente, que tenía todo esto adentro. Todo esto. Y esta fue mi cara. ¿Ah? Y bueno, a partir de que siguieron pasando cumpleaños, mis regalos se transformaron en estas cosas, ¿no? Colores, pinturas, pinceles, témperas, marcadores. Y un buen día llegó ese momento en el que tenía que decidir qué estudiar. ¿Y qué iba a estudiar? Arte, diseño, creatividad, ¿no? Y ahí estaba yo por 2002, que era una desaliñada, y le dije a mi madre y a mi padre: papá, mamá, quiero estudiar diseño, quiero estudiar arte, quiero estudiar algo que tenga que ver como con lo visual. Y mi madre, que es lingüista, viene del palo de las letras: qué lindo, qué más. Y mi padre, que es ingeniero, mi padre, que es ingeniero, puso esta cara, tragó saliva y me dijo: hace algo que te haga feliz. Volví a tragar saliva. Y bueno, a lo largo de mi vida fue como que me volví la creativa de la familia, ¿no? Y cada vez que había un baby shower, un cumpleaños infantil, un casamiento, ¿no? Todo tipo de eventos sociales de la familia, allá estaba Valentina haciendo como sus creaciones. Y no se preocupen que lo hago solo de hobby, no les cobro. Este fue el último, el de Amanda, quedó tan lindo, me encanta. Y bueno, en algún momento me empecé a cuestionar esto de si la creatividad era algo que era propio mío por lo que había estudiado o por lo que de alguna manera había transitado en la vida, digamos. Y llegué a esta idea, ¿no? La creatividad es un concepto en evolución. Y ahora quiero hacerles como un breve resumen de la historia de la humanidad en 5 a 10 minutos. ¿Ah? Vértigo, prepárense. Lo primero es a través de la historia de la humanidad, pero teniendo en cuenta esto de la creatividad, ¿no? Lo primero es que en la antigüedad clásica la palabra crear no existía, existía la palabra fabricar. ¿Y qué era fabricar? ¿Quiénes estaban asociados a este concepto? Los artistas. ¿Pero qué hacían? Copiaban las formas de la naturaleza tal cual las veían en la naturaleza, porque supuestamente eran formas perfectas, ¿está? Todo era muy lógico y muy racional. Entonces, si nos ponemos a pensar en la creatividad como la conocemos ahora, el ser humano estaba como muy alejado de eso, ¿no? En la Edad Media surge la palabra creatio. La palabra creatio estaba asociado al acto divino. Era un Dios todopoderoso que lo creaba todo a través del hombre. Y fíjense cómo en realidad era una cualidad que no era inherente al ser humano, ¿no? Tenía que ver como con algo supremo. Después, en el Renacimiento, surge toda esta movida del humanismo, ¿no? Ya la teoría esta de teocentrista, de Dios en el centro, ya empieza a correrse para dejar al antropocentrismo, donde el hombre está en el centro y está por encima de todos los seres superiores, ¿está? Entonces, como dice ahí, el hombre crea algo nuevo tal y como lo hace Dios, ¿está? Y acá hay como una sutileza, porque acá ya empieza a verse cómo la creatividad ya es parte del hombre, ¿no? Crea como alguien, pero crea por sí mismo, ¿ah? Pero no cualquiera creaba el talentoso, el que tenía un don, ¿ah? Ya en el romanticismo se empieza a ver un poco más esta personalidad del creativo,
¿no? El romántico era el genio, el loco que andaba por la vida, ¿no? Como divagando. ¿Y por qué esto? Porque el romántico no tenía ni idea de cómo llegaba a su creación. O sea, transitaba por una serie de cosas que no sabía cómo explicarlas. Cuando alguien le preguntaba, bueno, ¿cómo llegaste a esto? No tenían ni idea. Entonces, por eso eran como unos locos, unos inentendidos. Pero a la vez también eran como esos seres especiales, ¿no? Esos genios. Ya a principios del siglo XX aparece Freud con toda su teoría psicoanalista y empieza a estudiar que la creatividad es algo inconsciente en el ser humano. Pero con esa distancia de que se sigue pensando a los seres creativos como seres como muy, muy peculiares, ¿no? No somos todos, es como determinadas personas, ¿no? Y ya a fines del siglo XX y comienzos del XXI surge este señor. ¿Quiénes conocen a este señor? ¿Alguien que por favor, que levante la mano? ¿Ken Robinson? ¿Le suena? ¿Alguien más que levante la mano? Bueno, les voy a contar quién es. Ken Robinson es un pedagogo norteamericano. No, ¿inglés o norteamericano? Bueno, Wikipedia. Que lo que hizo fue empezar a estudiar a los niños, cómo los niños cuando nacen son creativos y el proceso como de la educación formal y todo el proceso de socialización hace que esa creatividad cuando pase el tiempo se va como apagando, ¿no? Y por eso parte de la idea de que todos somos creativos. ¿Por qué él fue un precursor de esta idea? Y bueno, porque en 2006 dio una charla TED que se volvió la charla TED más vista de toda la historia del TED. ¿tá? Los invito a verla porque no tiene desperdicio, es muy clara en sus conceptos y él cuenta un poco ahí cómo hizo experimentos con los mismos niños en diferentes edades, en diferentes momentos y cómo respondían distinto ante un proceso creativo. ¿tá? Pero entonces ahí, después de como toda esta historia que se la resumí en 5 minutos, me empiezo a preguntar, bueno, ¿cómo funciona la creatividad? ¿Cómo es ese proceso creativo? ¿no? ¿Por qué está tan como sobrevalorado de alguna manera? Y ahí empiezo a estudiar y me encuentro con este señor, que es un psicólogo norteamericano que se llama Gilbert. Y Gilbert lo que hizo fue estudiar la inteligencia del ser humano. Pero no solo se quedó ahí, sino que cuando empezó a estudiar la inteligencia, empezó a ver que el ser humano tenía como un proceso cognitivo para llegar a resolver problemas que era muy peculiar y que tenía como sus características. Entonces, definió esto, ¿no? Esto del proceso creativo. Él identifica 2 etapas en el proceso creativo. La primera tiene que ver con el pensamiento divergente. ¿tá? Y la segunda con el pensamiento convergente. El pensamiento divergente está asociado a las múltiples respuestas. Tiene que ver con cuando yo tengo una pregunta que tiene muchas maneras de contestarla. ¿tá? Y el pensamiento convergente es al revés. Capaz que está más vinculado como a las ciencias fácticas, a las matemáticas, donde 2 más 2 es 4. ¿tá? Y no hay posibilidad de que haya otras respuestas. ¿tá? Entonces, se supone que en un pensamiento divergente nosotros tenemos como que tratar de dejarnos llevar por el mundo de las ideas y cuanto más ideas, más cantidad de ideas, es mejor. Porque después en la convergencia yo voy a tener mucho más cantidad de cosas para evaluar y para sintetizar. ¿no? Entonces, un proceso creativo podría llenarse como de varias cadenas, ¿no? de pensamiento divergente, convergente, divergente, convergente, para iterativo, ¿no? donde uno va iterando y pasando como por diferentes estados. Entonces, bueno, llegué a esto y empecé a ver empecé a ver cómo ese concepto que decía Ken Robinson de los niños efectivamente tenía mucho que ver con esto del pensamiento divergente, ¿no? Cómo los niños se dejan llevar. Entonces, justo estaba armando esta presentación y justo, lo juro que es verdad, me pasó algo que dije, lo tengo que incluir porque es tal cual. Estaba en mi casa, estaba mi primo Felipe de 4 años, yo estaba muy cómoda en mi sillón y él me llamó y me dice, tenés que venir a ver esto porque no lo vas a poder creer. Y bueno, yo me levanté, ¿qué pasó, Feli? ¿No? Allá fui. Y me muestra esto.
una pared. Y yo digo, ¿qué pasó, Feli? Me dice, no, es que hay un dinosaurio en tu pared, ¿no ves? Acá, esto es el cuerpito, acá esta es la cabeza, tiene 3 ojos, porque es un dinosaurio de 3 ojos, y todo esto que está acá son piedras de colores que tira el dinosaurio por la boca. Bien, ¿no? Bien. Entonces le digo, claro, y tira piedras de colores, ¿y qué más puede tirar? Y ahí estuvimos rato largo conversando, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo le hubiera dicho, no, Feli, eso es una pared? ¿Qué hubiera pasado? Capaz que si yo se lo digo una vez no pasa nada. Pero si empiezo a decírselo muchas veces, Felipe se lo iba a empezar a creer. Iba a empezar a pensar que esa confianza creativa que él tiene no necesariamente es algo bueno, ¿no? Y es un poco lo que empieza a pasar en la educación formal a veces, ¿no? Ahora por suerte se está tendiendo a cambiar. Entonces, ese concepto de confianza creativa es un concepto muy trabajado por este señor que se llama David Kelley. David Kelley no es Leo Maslía, lo prometo, es David Kelley. Es un norteamericano que a fines de los años 80, fines de los años 80, creó una empresa que se llama IDEO, o IDEO en español, que fueron uno de los precursores del design thinking, ¿tá? Es una empresa de innovación y diseño, ¿tá? Que lo que hizo fue encontrar que en los diseñadores había un proceso a través del cual se podía innovar, ¿tá? Entonces empezaron a trabajar con diferentes empresas al principio, después con corporaciones y después con gobiernos, ¿tá? Y ahora, hoy en día, trabajan, por ejemplo, para solucionar temas del hambre en África, ¿no? Que son temas muy importantes. ¿Y cómo lo hacen? A través de la creatividad. En paralelo, David Kelley es uno de los fundadores de la D-School de la Universidad de Stanford, que es la escuela de diseño, que es donde trabajan justamente con todas estas metodologías asociadas a la creatividad y a la innovación. Y lo que hacen es trabajar con gente que no tiene nada que ver con el diseño, las industrias creativas, como puede ser un médico, un abogado, un contador, ¿tá? Gente que estudia MBAs, ¿ah? Y trabajan justamente en esto de recuperar la confianza creativa, ¿tá? Y tiene este libro, que me lo pasó Gabriel, que está ahí, que está muy bueno, lo súper recomiendo, me lo leí en 2 días creo, en donde él cuenta ahí muchos casos de éxito, de diferentes procesos de trabajo en donde se llega a la innovación gracias a eso, gracias a recuperar esa confianza creativa. Pero entonces, ahí me empecé a preguntar más cosas, porque como habrán visto me pregunto muchas cosas. Me empecé a preguntar, ¿por qué no somos todos genios creativos innovadores? Si todos somos creativos. Y la respuesta en realidad la descubrí con la práctica de mi profesión. ¿Por qué no somos todos creativos? Porque la creatividad es como un músculo. La creatividad es un músculo que hay que entrenarlo y si uno no lo entrena se pierde, ¿tá? Y la realidad es que no nos enseñan a entrenar la creatividad. Nos enseñan en general a que hay una respuesta válida para algo y todas las diferentes se descartan. Entonces, de alguna manera eso es lo que va haciendo es como trabajando en contra de esa confianza, ¿no? Y si no, un buen ejemplo podría ser este señor, que capaz que visto así no lo conocen, pero es Thomas Alva Edison, es el inventor de la lamparita incandescente, que tiene una frase muy popular y muy famosa que la deben haber escuchado, que tiene que ver con que él, para llegar a la lamparita, efectivamente tuvo que hacer muchos miles de experimentos, y cuando digo miles, son miles. No estamos hablando en sentido figurado, son miles. Entonces encontré esta frase por ahí de él que me gustó porque tiene que ver con esto de la divergencia, ¿no? Dice que la medida del éxito de algo, tiene que ver con el número de experimentos que uno es capaz de generar en 24 horas, ¿no? Y si esto no tiene que ver con la divergencia, no sé con qué tiene que ver realmente, ¿no? Entonces, la respuesta al título de esta charla es que sí, la creatividad es una metodología para innovar, ¿tá? Definitivamente es una metodología para innovar, pero como dice Ken Robinson ahí, no es que todo se basa en dejarse ir y esta cosa de bueno, cualquier cosa que te pase por la cabeza, no.
No tiene que ver con eso, porque hay como un preconcepto también sobre eso que tiene que ver con todo lo que vimos de la historia de la creatividad. Tiene que ver con tener cierto orden en el caos. Y si no, les voy a mostrar un ejemplo que son las 7 reglas que tiene IDEO para hacer un brainstorming. Un brainstorming, una lluvia de ideas, esto que parece tan lúdico, tan hippie, que hacemos los diseñadores con post-its. Bueno, ellos tienen 7 reglas para ordenarlas. La primera es no prejuzgar ni criticar. ¿Por qué? Porque si yo critico al que tengo al lado, le anulo el proceso de divergencia. Estamos acostumbrados a que nos digan, no, esto no, como el ejemplo de Felipe y la pared. Fomentar las ideas locas. Cuanto más locas y cuanto más lejanas, mejor, porque tiempo para bajarlas va a haber. Construir en base a las ideas de otro. ¿Por qué? Porque si yo construyo en base al esquema mental de otra persona, necesariamente estoy saliendo de mi zona de confort. Estoy construyendo en base a la mentalidad de otra persona que piensa diferente. La cuarta, mantener el foco en el tema. Esto quiere decir que si yo estoy hablando de cómo solucionar el problema de las personas con discapacidad en el acceso al transporte público, no estoy hablando de si me gusta el color rojo o gris de los ómnibus, si veo bien el cartel del 522 o si el guarda tiene buena onda. A no ser que esas 3 cosas influyan en algo del proyecto. La quinta, una conversación a la vez. ¿Con qué tiene que ver esto? Con algo que nos cuesta tanto a todos los seres humanos, escuchar. Y cuando decimos escuchar, es respetar el tiempo del otro cuando está hablando, turnarnos, no pisarnos. Ellos sostienen que el dibujo es una herramienta para contar. Y cuando dicen esto, dicen, bueno, no tenemos que ser ilustradores para poder ilustrar. Todos podemos dibujar. Todos cuando éramos niños agarrábamos un lápiz, un papel y nos podíamos hacer cosas y comunicábamos a través de eso. Era una herramienta de expresión que después a lo largo de la vida fuimos adquiriendo otras y las fuimos como dejando de lado. Pero en verdad es una herramienta súper poderosa a la hora de, por ejemplo, prototipar. Yo puedo prototipar un proyecto en un papel y hacer que se entienda mucho más fácil a través del dibujo. Y la última, y no menos importante, tiene que ver con la cantidad de ideas. Lo que importa en este momento de una lluvia de ideas es la cantidad de ideas que surjan. Entonces, ¿qué hora es? Fui rápido. Entonces, bueno, ¿qué aprendí de todo esto? O más que qué aprendí, ¿qué me gustaría que se llevaran de este ratito? Que la creatividad tiene que ver con pensar diferente. Tiene que ver con identificar un problema y encontrar una oportunidad en ese problema. Y una oportunidad que puede ser de mejorar algo muy cotidiano, muy chiquito, o puede ser una oportunidad de innovación, de resolver un problema del mundo, o puede ser una oportunidad de negocio. Porque hoy en día la creatividad ya no es un lujo. Se trata de supervivencia. Sino miren las marcas que no han podido ser creativas y ayornarse se han quedado de lado, y las grandes marcas que han sabido adaptarse a los cambios y han podido implementar procesos creativos se han reinventado todo el tiempo, Esto es un proceso iterativo. Entonces, bueno, para cerrar un poco, para lo que me sirvió todo este proceso justamente fue para entender la cara de mi padre cuando le dije que quería ser creativa, y no solo para eso, sino para armarme de herramientas y explicarle que a través de la creatividad puedo cambiar el mundo. Entonces, los invito, primero que nada, a dejar de dividir el mundo en personas que son creativas y personas que no son creativas, como si fuera un don divino, porque todos lo somos. Y bueno, los invito a pensar que en sus paredes también puede haber un dinosaurio. Muchas gracias.